Hola chicos. Bueno, este video es porque estamos un poco, no atrasados, sino que falta materia que ver, la cual no cabe todo en una ayudantía. Y no hay no hubo mucha concordancia en los tiempos para poder reunirnos todos. La idea era que pudiésemos hacer una ayudantía en donde todos pudiesen estar, o una mayoría más o menos grande, y no pasó. Así que estuve pensando estos días y he decidido hacer un video con la materia de las técnicas de integración que vamos a ver hasta integrales por partes. Entonces hoy día vamos a ver un poco de lo que quedó de integrales de sustitución, la sustitución trigonométrica de nuevo, ya que eso fue un poco sobre la hora y no creo que todos hayan entendido bien, y integrales por partes. ¿Qué vamos a hacer entonces el viernes? Vamos a ver fracciones parciales, integrales trigonométricas, y las otras integrales que no sé qué son realmente. Le voy a preguntar al profe durante la semana qué es eso y vamos a ver esto. El método es el siguiente. Yo no voy a tener retroalimentación en este momento de ustedes. No voy a saber si fui muy rápido o muy lento, si me van a entender todo o no. Así que les pido a conciencia que vean este video, que aprovechen las gracias de tener un video. Si algo no se entendió a la primera, paren el video, retrocedan. Y cualquier duda que quede, la podemos resolver el viernes antes de empezar con la materia nueva. Así que empecemos con esta cosa. Bueno, como primer ejercicio vamos a recordar el ejercicio que nos quedó de las integrales normales. Y esto era desde 2 a 4. La integral de x partido en 1 más x a la cuarta n de x. Recordemos que estábamos bajo el contexto de la sustitución. Y en este era súper importante entender que cuando nosotros queríamos hacer un cambio de variable, teníamos algo como que necesitábamos encontrar en el cambio de variable algo que iba a salir en la derivada. Entonces el cambio de variable iba a ser muy bueno si algo se terminaba yendo. Así que vamos con esto. Una primera idea es decir, bueno, lo que se ve feo es 1 más x a la cuarta. Y eso yo podría hacer como cambio de variable. 1 más x a la cuarta es decir que sube. Pero la cosa es, ¿eso realmente es un buen cambio de variable? ¿Cómo lo podemos saber? Tratando de encontrar el término importante de los cambios de variable, que es el du. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar que du a dx va a ser 4x cubo. O sea, que el dx se va a convertir en du partido en 4x cubo. Entonces imaginemos, si hacemos este cambio de variable, aquí me va a quedar un x, esto se va a transformar en u y esto va a ser todo esto. Por lo tanto me va a quedar una mezcla entre las u y las x y no se va a ir de forma completa. De modo que no es el mejor cambio de variable que vamos a usar, porque vamos a tener que tirar alguna raíz para poder escribir los x en la función de u. Así que esto no era buena idea. Hay que encontrar otro cambio de variable que simplifique aún más las cosas. ¿Cuál podría ser ese cambio de variable? Bueno, necesitamos algo que deje la cosa clarita, que tenga que ver con esto. Nosotros sabemos que el cambio de variable lo vamos a hacer aquí. Esto es lo molestoso. No conocemos ninguna integral que involucre una x cuarta. Pero sí hay una integral que ustedes deberían conocer del curso anterior, que es esta. La integral de 1 partido en 1 más x al cuadrado en dx. Y esa es una integral muy famosa que es arcotangente. Cuando uno se acuerda de arcotangente, puede venir un poco más de inspiración divina al problema, porque uno dice, bueno, quizás no hay que meterse con el 1 más x a la cuarta, sino que hay que simplemente cambiar el x a la cuarta para que sea un x cuadrado. Y, curiosamente, la derivada de x cuadrado tiene algo que ver con x y se va a llevarlo de arriba. Así que precisamente ese es el cambio apropiado. Decir que u es x cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si yo derivo para encontrar el nuevo diferencial, me va a quedar 2x
O sea, que el dx es du partido en 2x. Ahora vamos con la segunda cosa importante, que son los límites. Voy a tener que el límite inferior va a ser u igual al límite antiguo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado va a ser 4, mientras que el límite superior va a ser u igual el límite superior antiguo al cuadrado, o sea, 16. Por lo tanto, esta integral ahora va a ir desde 4 hasta 16. El x no lo conozco todavía, así que no le hago nada. Tengo 1, pero yo sé que x cuadrado es u. Así que este x a la cuarta se transforma en u cuadrado. Y el de x va a ser de u partido en 2x. Lo maravilloso, se me van los x. Y no tengo que tirar ningún tipo de raíz, que es algo que nunca va a ser entretenido en las integrales. Entonces, la integral que nosotros teníamos se convierte en realidad en la integral que va desde 4 hasta 16. Va a ser 1 partido en 1 más u cuadrado por du medios. Entonces reconocemos claramente que este término es el mismo de la integral de arcotangente, salvo este 2 que está molestando, pero es una constante. Así que lo sacamos para afuera. Y esto me va a quedar de esta forma, u medio. Y ahora aplico la noción que tenemos de la primitiva. Entonces esto va a ser un medio de la arcotangente de u. Y todo esto va a estar evaluado entre 4 y 16. ¿Qué significaba esto del evaluado? Es el teorema fundamental del cálculo en su versión 2. Evalúo el arco tangente en la parte del 16, luego resto con el arco tangente en la parte del 4, y todo un medio espera ese resultado. Entonces, esto finalmente tiene la forma de un medio de arco tangente de 16 menos arco tangente de 4. Y ese problema termina ahí porque no conocemos el valor de arcotangente de 16 ni de arcotangente de 4. Ustedes solamente están obligados a reemplazar esos valores cuando son valores que uno espera que conozcan, como arcotangente de 0 o cosas así. En realidad, arcotangente no tiene muchos resultados conocidos, salvo el 0 y los límites. Así que su resultado queda ahí. Otro ejercicio de esto es uno muy interesante que a veces les complica más de la cuenta. Que es una integral que a simple vista se ve pequeña, que no tiene mucha razón de ser, pero es ampliamente peligrosa porque rápidamente uno se da cuenta que no hay una primitiva directa y todo es horrible. Hablo de la integral de tangente. Para la integral de tangente, como en todo problema de trigonometría un poco complejo, hay que siempre utilizar la forma de que tangente es seno partido en coseno. Así que ese es nuestro primer paso. Notar que esto es una definición de tangente, por lo tanto no estoy cambiando los límites de integración ni me estoy metiendo con cosas de la integral. Por lo tanto, nada cambia. Y en este momento, uno es muy cuidadoso. Si ustedes ya se habrán dado cuenta, yo puedo elegir aquí dos cambios de variable. Tanto seno como coseno en sus derivadas me entregan el otro. Entonces yo podría decir, bueno, hago u igual seno y algo con coseno va a salir y va a funcionar. Pero podría pensar lo mismo con coseno. Los invito a hacer el cambio con u igual seno, ¿ya? Y ver qué pasa. ¿Ya? Ese yo lo hice y me demoré harto. Es un cambio extenso que al principio arregla un poco las cosas, pero luego salen términos que no se comportan como uno espera. Es un cambio válido, pero largo. Así que si ustedes quieren investigar sobre cómo es eso, háganlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar el camino más corto, que es decir,
hacer el cambio u igual coseno. Si hago el cambio u igual coseno y calculo el nuevo diferencial, yo sé que la derivada de coseno es menos 0. Por lo tanto, me va a quedar que el de x es du partido en menos seno de x. ¿Qué viene ahora? Tengo que ir a jugar con los límites. Y esta es una parte bastante interesante cuando trabajamos con cosas trigonométricas. El límite inferior va a ser u igual coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Así que este va a ser nuestro nuevo límite inferior. Mientras que el límite superior va a ser u igual coseno de pi cuarto. Recuerden que pi cuarto es 45 grados y por lo tanto el coseno en ese valor es raíz de 2 medios. Entonces con esto estamos listos para hacer nuestro cambio de variable, que lo voy a hacer en este lado de acá abajo. Por lo tanto la integral va ahora desde 1 hasta raíz de 2 medios. A seno no le he hecho nada, así que va a quedar ahí. A coseno lo llamé u y el de x va a venir en mi ayuda y va a ser de la forma du partido en menos seno de x. ¿Qué ganamos con eso? Se van los senos. Este signo menos va a escapar de toda la integral porque es como si tuviésemos un menos 1. Y me va a quedar un menos. Una integral que va a ir desde 1 hasta la raíz de 2 medios de du partido en u. Y esto no debería ser algo tan complejo ni feo, sino que es un logaritmo. Así que esto va a ser menos el logaritmo de u evaluado entre 1 y raíz de 2 medios. Ojo aquí, que el signo menos espera todo el resultado de la integral. Acá es súper importante tener un buen manejo de los paréntesis con tal de no confundirse y llegar a ensuciar el último resultado. Menos abro paréntesis y ahora empiezo a evaluar con el teorema fundamental del cálculo. Va a ser logaritmo de raíz de 2 medios menos el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 nosotros conocemos ese valor, es 0. Así que me queda, como resultado final de esta integral, menos logaritmo de raíz de 2 medios. Eso sería, por ahora, lo que veríamos de integrales con cambio de variable. En lo que viene de la pregunta 3, me guiaré por las mismas letras que tengo en el enunciado, que equivale a la pregunta 4 de la ayudantía 3. Voy a ocupar las mismas letras A, B, C, D, E. En este caso tengo el primer ejercicio, que es la raíz de 4 menos x cuadrado partido en x cuadrado en dx. Aquí la cosa se pone un poco más compleja porque un cambio de variable muchas veces no basta, porque va a quedar dependiente de la raíz y de su cadena, la cual es bastante engorrosa. Como les dije en la última clase, más adelante en el curso, cuando entremos a ver un poco de cálculo en varias variables, vamos a ver de forma más explícita que estas estructuras en donde tienen una raíz acompañada de cosas que están al cuadrado están tratando de describir objetos que son más redondos o circulares. Y por eso las funciones por excelencia que nosotros conocemos que tienen ese atributo de ser redondas son seno y coseno. Por lo tanto, tiene una completa lógica que nosotros, en vez de trabajar con una raíz cuadrada, la cual tiene una derivada fome, tiene problemas en el punto cero, no tiene una gran continuidad por la vida, pero sí representa algo circular en un mundo cuadrado, lo tratemos de atacar en el mundo redondo, que sería con seno y coseno, los cuales tienen unas derivadas muy hermosas. Entonces,
de la tablita que tenemos nosotros en algún lugar de la vida, la voy a escribir aquí, que van a ser nuestros cambios de la vida. Nosotros tenemos que, si tengo la forma a cuadrado menos x cuadrado, debería ocupar el cambio x igual a seno teta. Vamos a jugar bastante rato con esos cambios de variable. Entonces, ¿qué es lo importante acá? El spoiler, como usted se va a dar cuenta, es si hay una integral en donde tiene una raíz, en donde curiosamente hay un término al cuadrado restado sumado con otro término al cuadrado, que es la x, es cambio trigonométrico. En este caso cabe en la categoría de tener un número al cuadrado menos la variable al cuadrado. Ese sería 2 al cuadrado. Así que vamos a ocupar este cambio. Tiene una forma distinta, porque no es que yo planteo el cambio de variable primero, no es que yo diga teta igual a algo, sino que voy a decir que x es igual a algo. Eso es lo único distinto. El resto se trabaja de forma idéntica a lo que hemos visto. Vamos a calcular el de teta, vamos a recalcular los límites y con eso vamos a seguir. Entonces, si yo hago este cambio de variable y voy a decir x igual a, fíjense, no va a ir el número normal, va el número pensado en quién es el que genera este cuadrado. ¿Y quién es el que genera el cuadrado de 4? Es 2. Entonces el cambio va a ser 2 seno teta. Y con esto yo voy a decir de x a de teta. Y la derivada de seno es coseno. Así que el 2, como es un número, espera. Y por lo tanto me queda una forma un poco más lineal y bonita de ocupar el de x, que va a ser de la forma de x igual 2 coseno teta en de teta. Por ahora solo les quiero mostrar cómo es la estructura del cambio de variable. No voy a meterme todavía con los límites, así que vamos a hacer solamente en forma de primitiva. Entonces, ¿qué pasa aquí? La gracia es que como reemplazo el x, ya no voy a tratar de evitar los problemas de antes, que era, mi cambio era 1 más 4x al cuadrado, ¿y qué hago con ese x? Voy a tener que despejar y todo, no. Aquí simplemente el x lo ponemos simplemente como cajita en la nueva variable y eso va a definir nuevas estructuras que van a ser un poco más abultadas, pero se pueden trabajar. De forma tal que acá me va a quedar 4 menos x al cuadrado, pero x es 2 seno teta, así que elevo eso al cuadrado y me va a dar 4 seno cuadrado teta. Todo eso partido en x cuadrado, o sea, 4 seno cuadrado teta. Y el de x ahora es de la forma 2 coseno teta en de teta. ¿Qué viene ahora? Antes de hacer cualquier cosa, hay que deshacerse de la raíz. Este tipo de cambio de variable trigonométrico tiene por objeto matar a la raíz. Así que lo primero que uno vamos a hacer es siempre matar esta raíz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero dándose cuenta que no va a ser coincidencia que siempre nos va a quedar el mismo número. Así que hay que factorizar por ese número. Tampoco va a ser coincidencia que el número por el que nosotros factoricemos siempre va a ser una raíz perfecta. Y es por eso que la estructura del cambio de variable pide una raíz perfecta. Entonces simplemente ahora, recordemos que la raíz de 4 es 2 y nos va a quedar la raíz aquí. Entonces esto va a ser 2 veces la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Todo esto partido en 4 seno cuadrado teta. Y todo esto por 2 coseno teta en de teta. Y lo segundo es recordar muy bien el manejo algebraico con la identidad fundamental de las funciones trigonométricas. Este conocido seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1 y todo el manoseo que pudiese llegar a tener esa expresión. Entonces, si nos acordamos de esto y tratamos de ver cuál es su equivalente con 1 menos seno,
quiere decir que yo resto en toda esta expresión seno cuadrado y me va a quedar que coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado. Por lo tanto, en vez de escribir 1 menos seno cuadrado, voy a decir que eso es coseno cuadrado. Y qué maravilloso, porque va a ir a pelear con esa raíz. Y de esa forma nos deshacemos de la raíz. Entonces esto es la raíz de 2 coseno cuadrado partido en 4 seno cuadrado por 2 coseno teta de teta. Así que esto se junta y queda 2 coseno partido en 4 seno cuadrado por 2 coseno cuadrado, 2 coseno solito en de teta. Y una vez que llegamos a esta parte, aquí usted ya junta todo y echa a pelear las cosas y uno empieza a hacer la integral de forma normal. Hasta aquí el cambio es en su estructura. De aquí para adelante depende de las técnicas que uno como estudiante desarrolle. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que 2 por 2 es 4 en el numerador y en el denominador hay 4, así que también vuela. Y nos damos cuenta que tengo coseno por coseno, coseno cuadrado, juntado con este seno cuadrado, va a ser tangente cuadrado. Bueno, y malas noticias. La integral de tangente cuadrado no la conocemos. Por lo tanto, hay que buscar una forma de realizar esa cosa. No, no es la integral de tangente cuadrado. Esta es la integral de cotangente cuadrado. Así que esa tampoco la conocemos, la integral de cotangente cuadrado. Voy a revisar mi apunte. Así que bueno, ¿qué hacemos con esta cosa? Coseno cuadrado partido en seno cuadrado n. Cuando tenemos esos bichos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es pasar todo a una variable. Así que esa va a ser la estrategia. Pasar todo a una función. ¿Cuál va a ser la función que va a mandar? La función del denominador. Lo que voy a querer hacer con la siguiente técnica es intentar descomponer una fracción de forma que me quede en algo un poco más sencillo. Así que este coseno cuadrado parece un poco que me voy a pisar la cola, pero lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado para poder separarlo aquí. Pero no vayan a creer que me estoy devolviendo. Cuando yo ocupé esto primero fue para poder deshacerme de la raíz. No siempre van a quedar resultados de esta forma. Por lo general, cuando ustedes hagan un cambio trigonométrico, al deshacerse de esto les va a quedar algo bastante decente. Solo que en este ejemplo necesitamos reescribir este coseno en función de seno. Así que voy a borrar. Y vamos a seguir aquí. Entonces teníamos que era coseno cuadrado partido en seno cuadrado en de teta. Y esto lo escribo de la forma 1 menos seno cuadrado partido en seno cuadrado. Ahora lo que voy a ocupar es una descomposición de fracciones. Es algo que ustedes saben hacer, pero no están acostumbrados a hacerlo al revés. Por ejemplo, cuando tengo a más b partido en c, yo puedo decir que esto es a partido en c más b partido en c. Solo que nosotros sabemos hacerlo hacia esa dirección. Y nosotros queremos hacerlo ahora en esta. ¿Cuál es la estructura que siempre se repite? Es que en el numerador tengo una ensalada de cosas, en el denominador algo bastante chiquitito o compacto, y lo que nosotros vamos a hacer es separar esto en dos fracciones que por lo general, bueno, habíamos quedado en nuestra integral de 1 menos seno cuadrado partido en seno cuadrado, donde vamos a separarla con esta descomposición de las fracciones, lo que nos va a dar lugar a 1 partido en seno cuadrado en de teta menos seno cuadrado
partido en seno cuadrado. Y fíjense que aquí es donde ganamos mucho, porque esto es un 1. Entonces yo voy a borrar aquí, aprovechando que tengo el video y no la pizarra. Así que nadie se va a perder. Si alguien se pierde, retrocede el video. Y aquí hay un 1. Así que esta integral de acá abajo, la segunda integral es muy fácil. Y la integral de aquí, que es la integral de cosecante cuadrado, lamentablemente la experiencia me dice que tienen que hacer un acto horroroso, que es aprendérsela. Hay dos integrales bastante desagradables de hacer, que quizás para la ayudantía de repaso de la prueba las haga por separado. O sea, si yo me detengo a hacer la integral de cosecante cuadrado o la de secante cuadrado en un ejercicio único, está súper bien. Nos vamos a demorar probablemente lo que me he demorado en hacer esta. Pero si después de un ejercicio usted llega a cosecante cuadrado, es mejor que se la sepa de memoria para que ya el ejercicio se acabe. En este caso, lo voy a escribir aquí, la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente. Así que eso es algo que hay que aprenderse. Así que esto va a ser menos cotangente de teta. Y aquí la integral va a ser teta. Menos teta. Y como estoy trabajando con primitivas, tengo que sacar una constante. Pero recordemos que cuando estamos trabajando con estos gusanos, siempre hay que devolver los cambios de variable. Y eso no es menor en este caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que devolver el cambio de variable, que hayamos dicho que x era 2 seno teta. Y lo que yo quiero devolver acá es teta, que no tengo explícito. La herramienta que yo tengo para poder sacar teta de la influencia de la función seno es tirar arco seno. Pero antes de hacer eso, necesito dejar completamente despejado el mono de seno. Así que este 2 va a ir dividiendo. Y aquí yo tiro arco seno. Me va a quedar arco seno de x medios igual teta. Porque recuerden que arco seno de seno me va a dar la identidad, que en otras palabras más simples es, me va a liberar la variable que yo tenga, sea x, u o teta. Entonces yo sé que esto es un poco asqueroso de escribir, pero si yo reviso esto, para mí no va a haber ningún problema. Menos cotangente de teta, usted reemplace nomás, menos cotangente del arco seno de x medios. Menos teta, o sea, menos arco seno de x medios. Y ahí termina el ejercicio, no hay más vuelta que darle, a menos que la integral sea definida y ahí hay que evaluar algo que tenga valores conocidos. Eso sería el primer ejercicio de la sustitución trigonométrica. Vamos a otro. Tenemos la integral que va desde 0 a 1 de x más 1 partido en la raíz de 4 menos x al cuadrado en dx. Con este ejercicio lo que les quiero mostrar es la potencia de la técnica del cambio de variable. Da lo mismo si tengo mi raíz con a cuadrado menos x cuadrado en el numerador o en el denominador. Si aparece eso, yo ocupo el cambio trigonométrico. Y esa es la única diferencia que hay entre este ejercicio y el anterior. Así que, para que ustedes no vayan a creer que eso es una traba. 4 menos x cuadrado, entonces mi a cuadrado es 4, el a es 2. Así que ocupo cambio, x igual 2 seno teta. Por lo tanto, de x a de teta es 2 coseno teta. O sea, el de x finalmente va a ser 2 coseno teta en de teta. Ahora, como tengo una integral definida, lo que voy a hacer es tener que definir los límites superiores e inferiores. Acá tienen que tener mucho cuidado, bajo la misma filosofía del como nos devolvimos en el ejercicio anterior. No es tan fácil como en un cambio de variable usual cambiar los límites.
Fíjense, el límite inferior, antes yo ponía u igual, hacía los reemplazos correspondientes y llegaba. Ahora eso no va a servir, porque yo voy a partir con x. Entonces tengo que poner el valor de x del límite inferior. O sea, 0 igual 2 seno teta. Y mi idea va a ser descubrir el valor de teta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El mismo razonamiento que hice para despejar teta en el cambio de variable cuando lo quise dar vuelta. Este 2 lo tiro para acá porque voy a querer tener la expresión seno teta. Y ahí preguntarme qué ángulo es el que me da lo que tengo al frente. Entonces esto de acá, 0 dividido en 2 es 0. Y tengo esto. Entonces fíjense lo que me dio. 0 igual seno teta. ¿Qué ángulo sabemos que su seno es 0? En casa deberían responder que 0. Así que ahí está el límite inferior nuevo. Por otro lado, para el límite superior tengo que 1 va a ser igual a 2 seno teta. O sea, despejando la función seno, me va a quedar 1 medio igual seno teta. ¿Qué ángulo sabemos que tiene seno 1 medio? Bueno, la primera variación de seno, que va a ser 30 grados, más conocido como bisectos. Así que en este caso, teta va a ser bisectos. Y ese es todo el razonamiento que tienen que hacer. No tienen que tirar arcoseno, arcocoseno y hacerse preguntas más complicadas de las necesarias. Una vez que lleguen a esta forma, ustedes por intuición o por lo que saben, hacen el cambio y listo. Entonces, esta integral ahora ya no de 0 quedó en 0 y de 1 pasó a bisectos. Este x más 1, ahora yo el x es 2 seno teta, así que tengo que decir que esto va a ser 2 seno teta más 1. Partido en 4 menos 4 seno cuadrado teta, porque es el x al cuadrado. Y el de x que va a ser 2 coseno teta en de teta. Aquí quiero nuevamente mostrarles que lo que este cambio hace es meterse en el mundo redondo. Fíjense, acá todo es cuadradito. De 0 a 1, yo podría hacerlo en el eje y tener algo muy de la forma como un cuadrado. X más 1 una función lineal, una función de raíz cuadrada. Y miren lo que me quedó aquí, de 0 a bisectos. Ya son números que hablan de radianes, son números que hablan de proporciones en un círculo. Y todas mis funciones que están involucradas son trigonométricas. Entonces ahora yo estoy tratando directamente el problema en un mundo circular. Pero retomando la integral, acá recuerden siempre hacer la raíz. Así que dejo el numerador tal cual como está. Factorizo el 4, que me va a salir en un 2. Y esto va a ser 1 menos seno cuadrado teta por 2 coseno teta de teta. Y ahora este 1 menos seno cuadrado, recordamos que era coseno. Así que esto va a seguir siendo desde 0 a bisectos, 2 seno teta más 1. Aquí voy a tener un 2 coseno teta por 2 coseno teta en de teta. Aquí es cuando yo enfatizo en que ustedes tienen que confiar en el cambio y confiar en lo que ustedes hagan. Quizás a alguien le puede complicar esta primera expresión, que resulte el cambio de variable. Tengo una trigonométrica más 1, una raíz rara y más encima el diferencial se me transformó en algo bastante feo. Pero si uno empieza a manipular bien y no a mezclar cosas que no hay que mezclar antes de tiempo, pasan estas cosas, como que por ejemplo toda la expresión 2 coseno se cancela. Y quedó una integral bastante bella, que es la integral de 0 a bisectos de 2 seno teta más 1 en de teta. ¿Qué hacer con este tipo de integrales? Que no tienen nada en el denominador, son lineales. Aplicar la linealidad de la integral, o sea, tengo una suma, así que la integral separa esas sumas. Voy a aplicar todo de una, voy a decir que el 2 escapa como constante, me queda la integral de seno en de teta, más la integral de 1 en de teta, y todo mantiene lo mismo el límite. ¿Qué función al derivar la media seno
menos coseno. Entonces este resultado va a ser menos coseno teta evaluado entre 0 y pi sectos. Y acá la integral de 1 es teta. Así que esto va a ser teta evaluada entre pi sectos y 0. Entonces acá reemplazamos y digo 2 menos coseno de pi sectos. Y acá me va a quedar menos por menos coseno de 0. O sea, más el coseno de 0. Y acá me queda pi sectos menos 0, que va a ser pi sectos. El coseno de pi sectos, recuerden que coseno en 0 vale 1. ¿Ya? Esto de aquí es un 1. Y que en pi sectos va bajando su valor a raíz de 3 medios. Así que esto va a ser 2 veces menos raíz de 3 medios más 1 más pi sectos. Y ese resultado se puede embellecer un poco, pero no viene al caso. Pueden hacerlo ustedes. Mi recomendación es que en la I dejen hasta ahí, dejen un espacio en blanco y terminen el resultado de embellecerlo si les sobra tiempo. Esta es una integral más normal. Si se dan cuenta, después de hacer el cambio trigonométrico, la integral se puso muy bella. Es de muy fácil manipulación porque solo involucra una función trigonométrica de forma lineal, no de forma fraccionaria, y eso ya simplifica bastante el asunto. Muchas veces van a ponerles problemas que son mezclados y que van a apelar a su capacidad matemática de razonar cuál es la mejor decisión. Y aquí ya estamos entrando a otro tipo de cambio, que es cuando yo tengo el cambio de la forma x cuadrado menos a cuadrado. Cuando yo tengo ese tipo de cambio, lo que voy a hacer es decir que voy a reemplazar x en a partido en coseno. Es simplemente la misma forma al revés, pero en este caso vamos a ocupar una fracción y el cambio va a ser más o menos parecido. Lo complejo de esto es calcular su diferencial, porque ya va a haber que aplicar la regla del producto para derivar. Entonces una forma es decir, bueno, acá yo tengo x cuadrado menos 9, cumple con la forma de la raíz de x cuadrado menos a cuadrado, entonces yo hago un cambio variable bastante interesante. Eso se lo dejo a ustedes de tarea. Pero lo interesante de este problema es que uno podría pensarlo con un cambio de variable normal. Y tratar de descubrir que si yo reemplazo algo, puedo tener la derivada al otro lado, de tal forma que se me cancele. Y en este caso sería decir, ¿qué pasa si yo reemplazo x cuadrado menos 9 y calculo el cambio de variable? ¿Se me irá a ir ese x? Porque si queda, va a juntarse con esa raíz que ya ahí no va a ser muy entretenido. Veamos. Si yo digo u, x cuadrado menos 9, entonces du de x va a ser 2 de x. Luego el dx va a ser du partido en 2x. Y esta forma ya me dice que tenemos lo que queríamos. Porque voy a tener un 2x dividiendo y acá un x en el numerador y se van a cancelar. Así que es bastante bueno esa forma de verlo. Así que ya que vimos que este cambio funciona, calculemos los límites inferior y superior. Como límite inferior tengo que u va a ser 4 al cuadrado, o sea 16 menos 9, y eso nos da 7. Mientras que el límite superior va a ser 25 menos 9, y eso va a ser 16.
escribimos nuestra integral, que ahora va a partir desde 7 hasta 16, va a ser x partido en la raíz de u, y el de x se me transforma en du partido en 2x. Entonces esto es una maravilla, porque se cancelan las x. El 2 lo tiramos para acá, y me queda desde 7 a 16 de 1 partido en la raíz de u en du. Aquí alguien podría alarmarse y decir, bueno, pero esa integral no la conocemos. Con suerte conocemos la integral de la raíz. Recuerden siempre que las integrales de las raíces, cuando están solitas, bien pequeñas, se trabajan como un polinomio. ¿A qué me refiero? A escribir esta raíz en forma de potencia. Nosotros sabemos que la raíz de u es u a la 1/2. Pero cuando lo tengo en denominador, lo que nosotros tenemos es que es u a la menos 1/2. Y de esa forma vamos a trabajar. Entonces tenemos que es 1/2 de la integral de u a la menos 1/2 en du. Y esta integral la trabajamos con la forma que si yo tuviera la integral de u a la n en du. ¿Qué significa eso? Que tengo el 1/2 y voy a decir, esa integral es la u a la n más 1 partido en n más 1. Entonces va a ser u a la menos 1/2 más 1 partido en menos 1/2 más 1. Y la voy a tener que evaluar entre 7 y 16. Pero menos 1/2 más 1 es 1/2. Así que esto va a ser 1/2 de u a la 1/2 partido a la 1/2. Y como tengo 1/2 dividiendo, en realidad es que voy a tener un 2. Así que esto va a ser 1/2 de 2. Y u a la 1/2 es una raíz, así que va a ser esto. Y ahora simplemente ya podemos reemplazar. Entonces me va a quedar 2 en la raíz de 16, o sea 2 por 4, menos 2 por raíz de 7. Y como tengo 2 en ambos lados, se va a cancelar con el 1/2, y esto queda 4 menos raíz de 7. Y ese sería el valor de esa pequeña integral. Les recuerdo que si ustedes hacían esta integral a ciegas pensando que la materia solo era de cambio trigonométrico, también va a salir un poco más largo, pero va a salir. Y eso se lo voy a dejar como observación. Ya, esta integral también se puede resolver haciendo el cambio x igual como 9 está al cuadrado, va a ser 3 partido en coseno. No hay ninguna diferencia. Van a llegar rápidamente a formas trigonométricas, las cuales deberían darles el mismo resultado. El siguiente ejercicio es uno de los ejercicios más pesados que son preferidos por los profesores cuando se hace una prueba, porque pone en duda la capacidad de ustedes de darse cuenta del patrón que pide la estructura del cambio de variable trigonométrico. En estos cambios de variable que vamos a hacer,
y estudiar durante todo este tiempo, tienen que ser súper cuadrados con el hecho de la forma que pide. Todos estos cambios tienen un requisito. Si no cumplen ese requisito, es estar haciendo cabezas de pescado con los cambios de variables porque están tratando cosas que no son de otra forma. Por ejemplo, cuando ustedes miran acá y se ponen a pensar en particularidades que tienen esta forma, es que yo tengo un número al cuadrado menos x al cuadrado. Lo importante es que aquí x al cuadrado está solo, no está multiplicado por algún número, como es el caso que está acá. Así que, por más que me digan, no, si esto es el 1 que vendría a ser el a, y ese 4 también es algo que está al cuadrado, entonces en vez de x yo digo que es 2x al cuadrado, eso no es así. Porque el cambio no me dice que hay una influencia de un factor en el x. El x tiene que estar completamente aislado. Lo que no tienen que pensar es que esto no se trabaja con cambio trigonométrico, porque sí tiene esa forma. Lo que hay que hacer es arreglar esto. Entonces la estrategia que vamos a seguir es poder arreglar esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo en la forma a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuál va a ser la gran gracia? Que a puede ser lo que sea, no tiene que ser porque es un número lindo. Entonces si nosotros vamos a querer reescribir esta expresión, podemos tirarle todo el peso y todo lo ensuciado que vaya a quedar esto a la. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de factorización forzada. O sea, el 4, que es el que está molestando acá, lo voy a factorizar en toda esta expresión. Entonces, ¿qué voy a decir? Y esto de acá en realidad es la raíz de 4 y abro paréntesis. Y tengo que empezar a compensar el hecho de que yo haya sacado un 4 al frente de toda la expresión. El 1 no tiene nada que ver con el 4. Así que yo tengo que pensar en que acá el 1 va a seguir estando, porque él no tiene nada que ver en este tema, pero yo le eché un 4 encima. Entonces cuando entra el 4, tiene que pasar algo de tal forma que me quede un 1. O sea, debería dividir. Y me quedará un cuarto. Entonces, cuando entra 4 a un cuarto, se cancela y me queda un 1. Avanzo con el menos y esta expresión, dado que es lo que yo quiero factorizar a propósito, digo, bueno, ese 4 ahora está afuera, así que aquí está x cuadrado. Y cierro. Y esta forma ya está bastante más bonita. ¿Es de la forma que nosotros necesitamos? ¿De la forma a cuadrado menos x cuadrado? No, porque tengo dos factores antes del x cuadrado. Así que ¿quién está sobrando? Este 4. Pero la raíz de 4 es 2 y voy a sacar completamente ese número de la integral. Y voy a decir que tengo un medio de la integral que va a un cuarto a un medio, y acá voy a tener la raíz de un cuarto menos x cuadrado. Y ahora sí, esto ya está en la forma. Y esto sí es de la forma a cuadrado menos x cuadrado. De tal forma que con esto podemos hacer el cambio que queremos. Entonces, ¿quién es a? A cuadrado es un cuarto, por lo tanto a es un medio. Así que nuestro cambio va a ser x igual un medio seno teta. Derivando en dx de teta, me va a quedar que esto es un medio coseno teta, o sea, el de x es igual a un medio coseno teta en de teta. Calculamos los límites inferiores y superiores. Y yo digo, bueno, el límite inferior parte ahora con x en un cuarto, y esto va a ser igual a un medio seno teta. Despejamos la función seno, o sea que este 2 que está dividiendo
voy a multiplicar todo por 2 para que desaparezca el lado derecho y quede en el lado izquierdo. Y va a quedar 2 cuartos, o sea, 1/2. ¿Y cuál es el ángulo cuyo seno es 1/2? Ya lo habíamos visto, pi sextos. Por otro lado, en el límite superior, cuando tengo 1/2 igual a 1/2 seno teta, al yo tratar de sacar ese 1/2, me va a quedar 1 igual seno teta. Y nos preguntamos de nuevo, ¿cuál es el ángulo cuyo seno es 1? Ese ángulo es pi medio. Así que ya tenemos todo listo para continuar con nuestra integral. Por lo tanto, me voy a pasar de aquí a acá. Esta integral va a ser 1/2. Ahora no es 1/4, sino que es pi sextos. Ahora no es 1/2, sino que es pi medios. Y me va a quedar dx partido en 1/4 menos 1/2 seno, todo eso al cuadrado. O sea, va a quedar 1/4 seno cuadrado teta. ¿Se dan cuenta que siempre es la misma lógica? Antes nos habían quedado 4 acá. Ahora es 1/4, vamos a factorizar por 1/4, al cual le conocemos la raíz, y todo va a tener siguiendo la misma estructura. Así que esto es 1/2 de pi sexto a pi medios. Factorizo por 1/4, la raíz de 1/4 es 1/2, así que esto va a ser 1/2, y me va a quedar en la raíz. Fíjense, esto de acá es 1/2, la raíz de 1 menos seno cuadrado teta. Pero 1 menos seno cuadrado teta es coseno cuadrado teta, que cuando le tiro la raíz va a ser simplemente coseno. Y ese dx de aquí lo debería reescribir por 1/2 coseno teta en d teta. ¿Ya? Y se dan cuenta que esto es, acá otra vez, 1/2 coseno teta en d teta. Así que esta integral no podría ser más benevolente con nosotros, porque tengo el mismo denominador y mismo numerador, así que esto en realidad es un 1. Y en la integral que va desde pi sextos a pi medios de 1 en d teta, o sea, que es 1/2 de teta evaluado entre pi sextos y pi medios. Y todo lo que resta es hacer esta resta, que puedo amplificar pi medios para que se parezca a pi sextos, multiplicándole por 3 aquí y por 3 aquí, y voy a tener 3pi menos pi, 2pi, partido en 6. Y esto va a ser 1/2 de 2pi partido en 6, o sea, pi sextos. Y ese es el resultado de esta pequeña integral. Lo importante que quiero que se note en este tipo de ejercicios es que cuando el x cuadrado esté acompañado por algún factor, tienen que factorizarlo de manera forzosa. Si no, no van a poder llegar a un resultado razonable. Ahora sí vamos a hacer una integral que ocupe el cambio de coseno. El cambio de coseno no puede ser reacio a querer hacerlo, porque tiene cara de feo, que van a quedar cosas abultadas en donde hay que dividir medio raro. Pero la verdad es que uno trata de buscar ejercicios en donde eso no sea tan asqueroso. Bueno, este tipo de integrales, como ustedes pueden ver aquí, ocupa el cambio de coseno, porque tengo x cuadrado menos algo que está al cuadrado. No se les vaya a ocurrir hacer un cambio con seno. Puede que todo vaya a salirles súper lindo, pero o van a llegar a una cabeza de pescado o van a llegar a una integral imposible de hacer.
Entonces, sin mayores preámbulos, digamos que x ahora va a ser 3 partido en coseno de teta. Lo que debemos hacer esto es derivar. Entonces de x a de teta, y aquí por favor tengan mucho cuidado, porque de verdad que matan a un gatito si ustedes creen que esto es 3 partidos menos 0. Esta integral de acá, esta derivada, es la derivada de la función 1 partido en coseno, no de coseno como tal. Por lo tanto, hay dos funciones involucradas y hay que aplicar la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? F partido en G' va a ser abajo G cuadrado y arriba F'G menos Fg'. Entonces vamos a tener que ocupar esto. Digamos por simplicidad que la función f va a ser 3 y la función g va a ser coseno. Da lo mismo, usted puede obviar el 3 y dejarlo esperando como constante o incluirlo al baile, da lo mismo. Entonces, abajo sabemos que va a ser coseno cuadrado, es lo único que sabemos. Arriba va a ser la derivada de 3, pero 3 es una constante, luego su derivada es 0. Luego va a tener menos, y después va a tener f, que va a ser 3, y la derivada de g. Ahora miro g por separado. La gracia de esto es que voy a tener que g' es menos seno, y ese menos por menos lo va a transformar en un más. Así que por lo tanto, nuestra derivada va a ser 3 seno teta partido en coseno cuadrado teta. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a buscar los límites y mejor escribir el de x. Entonces yo voy a tener que el de x va a ser 3 seno teta partido en coseno cuadrado en de teta. Ahora busco los límites y tengo que el límite inferior va a ser 3 igual 3 partido en coseno de teta. Estos 3 se me van a ir y tirando el coseno para acá me va a decir que coseno de teta es igual a 1. Y tenemos que buscar el ángulo cuyo coseno es 1. Y el ángulo cuyo coseno es 1 es 0. Por lo tanto, en este caso, el límite inferior es 0. El límite superior va a ser 3 raíz de 2, porque es el límite por x primero, igual 3 partido en coseno de teta. Despejando esto, me va a quedar que coseno de teta va a ser 1 partido en raíz de 2. Yo sé que básicamente esto es decir 1 partido en raíz de 2 no es algo para nada conocido, pero su primo hermano, que cuando amplificamos por raíz de 2, es raíz de 2 medios. Y ahí eso sí es más conocido. Entonces preguntarse por un ángulo cuyo coseno es la raíz de 2 partido en 2 es teta igual pi cuarto. Entonces tenemos todo listo para hacer los cambios necesarios. En donde este 3 se transformó en un 0. Este 3 raíz de 2 se transformó en un pi cuartos. Y acá voy a tener abajo x, que va a ser 3 partido en coseno de teta. Y acá cuando yo diga x cuadrado va a ser 9 partido en coseno cuadrado menos 9. Y voy a tener que el de x es 3 seno teta partido en coseno cuadrado de teta en de teta. Esta integral es un poco más difícil de manejarla al principio, porque si se dan cuenta nos queda una ensalada considerablemente más fea que en el caso anterior. Pero de nuevo, lo metódico aquí prima y gana. Debemos partir desintegrando esta raíz, en donde voy a volver a factorizar por 9 y tengo que meterle un poquito más de mano al manejo de la fracción algebraica, pero vamos a llegar a un buen resultado. Entonces, fíjense, esto de acá me va a quedar la integral de 0 a pi cuartos
este 3 partido en coseno que va a estar en el denominador, va a seguir estando en el denominador. Voy a tener 9 como factor de 1 menos coseno cuadrado menos 1. Acá hay un gran 1 por todo el nuevo diferencial que era 3 seno teta partido en coseno cuadrado en de teta. Entonces, este 9 va a salir aquí como 3. Entonces voy a tener de nuevo 3 partido en coseno de teta por 3. Y me va a quedar 1 partido en coseno cuadrado menos 1. Todo esto en denominador y mantengo toda la otra estructura. Entonces, esta fracción de aquí hay que tratarla de forma natural, diciendo que este 1 en realidad es un coseno cuadrado partido en coseno cuadrado. O pueden operar esa fracción de la forma en que ustedes gusten. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? En que esto es 1 menos coseno cuadrado partido en coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado ya lo conocemos, es viejo conocido, es seno cuadrado. Entonces esto va a ser seno cuadrado partido en coseno cuadrado en la raíz. Así que esto de acá, voy a explicitar esta fracción de acá en este lado de la pizarra. Esto me va a quedar la raíz de 1 menos coseno cuadrado partido en coseno cuadrado, y eso va a ser seno cuadrado partido en coseno cuadrado. Yo voy a escribir directamente seno partido en coseno, diciendo que aquí va a haber 1, esto va a ser 3 por 3, 9, ya los voy a juntar mejor, coseno teta por seno partido en coseno, y acá tengo 3 seno teta partido en coseno cuadrado de teta. ¿En qué se transforma esto de acá? En 9 seno teta partido en coseno cuadrado teta, que lo voy a escribir arriba. Entonces, esto de aquí es la integral de 0 a pi cuartos de 9 seno teta partido en coseno cuadrado teta. Y esto está en el denominador. ¿Y quién está en el numerador? Va a estar este 3 seno teta partido en coseno cuadrado. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Que coseno cuadrado está abajo y aquí también abajo se va, y seno está arriba y seno está arriba y se va. Se van todos los números y me va a botar un 3. Entonces esto se transforma en un tercio de la integral que va desde 0 a pi cuarto de 1 en de teta. O sea, esto es un tercio de teta evaluado entre 0 y pi cuarto. O sea, esto es un tercio de pi cuarto, más conocido como pi partido en 12. Así que las integrales con coseno por lo general deberían terminar de esta forma, con algo más limpio al final, pero tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes se marean o intentan apresurarse en simplificar las cosas antes de tiempo, no van a llegar a esto. Probablemente van a llegar a algo muy parecido, pero con una ensalada de cosas que no va a ser obvio. Entonces no... Lo más importante es que acuérdense siempre de matar primero la raíz y luego seguir con los pasos siguientes. Y eso les va a permitir no encontrarse con cosas muy raras. Último ejercicio de esta tanda, que no lo voy a hacer completo, les voy a mandar la solución por PDF junto con
un ejercicio que les había dejado de tarea, pero no sé si han hecho esa tarea. Así que les voy a preguntar el viernes si la han hecho, y si la han hecho yo les voy a mandar también eso. En el ejercicio F solamente quiero explicitar cómo sería un tipo de ejercicio que va a ocupar el cambio con tangente. Y este sería la integral que va de 0 a 2 de x partido de x cuadrado más 4. Siento que no hay mucho más que decir aparte de este cambio trigonométrico, que es lógicamente el caso que nos falta. El signo menos me permite, por su no conmutatividad, obtener dos términos distintos. Si yo tengo x cuadrado más a cuadrado, es lo mismo que si tuviese a cuadrado más x cuadrado. Y ese es el nuevo cambio. X cuadrado más a cuadrado me va a llevar a ocupar el cambio x igual a tangente de θ. Por lo tanto acá, el cambio que nosotros vamos a hacer es que vamos a decir x igual, fíjense, es x cuadrado más 4. Así que es 2 tangente de θ. Entonces, haciendo ese cambio, nuevamente van a tener que batallar con la derivada de tangente, que tienen que verla como seno partido en coseno y aplicar la derivada del cociente. Y una vez que tengan eso, encontrar los límites y con eso siguen hacia adelante el ejercicio. Es un poco largo, les aviso desde ya, así que por eso prefiero dejárselos como propuesto. Cambiamos radicalmente de tema para entrar a nuestra pregunta 4, que es las integrales por partes. Las integrales por partes son el set de integrales más conocidos y más frecuentes junto con los cambios de variable que les pueden salir. Y son sumamente útiles. Bueno, lo que nos convoca ahora son las integrales por partes. Este tipo de integrales, la gracia que tienen es que son productos de funciones que están dentro de una integral. Así que vamos a hacer los ejercicios de la pregunta 4. Van a hacer las integrales por partes. Y la idea de las integrales por partes es que voy a tener una integral donde voy a tener un producto, el cual va a tener una estructura bastante especial. En ese producto de funciones, yo a una de ellas le voy a conocer la derivada y a otra le voy a conocer la integral. Cuando pase ese tipo de situaciones, es altamente probable que tenga que ocupar una integral por partes. De todas formas, dado que hay ejercicios que parecen ser de integrales por partes, los cuales también pueden funcionar por un cambio trigonométrico o por un cambio de variable normal, hay casos en donde los ejercicios sí o sí es mejor ocupar en una integral por partes que cualquier otro método. Supongo que ya se habrán dado cuenta que la integración como método permite que uno pueda mezclar un ejercicio de integral por partes en donde después tengan que continuar con un cambio de variable. Eso no es para nada extraño y va a ser una tónica en los ejercicios de nivel mayor. Pero por ahora va a ser bueno que nosotros conozcamos que tenemos esta noción. Un producto donde hay una derivada, una que le conozco la derivada y otra que le conozco la integral, se hace con integral por partes. Entonces, vamos con la letra A de las integrales por partes. X seno de x en de x lo voy a hacer en modo de una primitiva. Y para ello voy a ocupar esto en mayor parte primitivas porque la integral por partes no tiene una dificultad extra como el cambio de variable cuando yo hago una integral definida. Así que con tal de tener resultados más limpios voy a partir de esta forma. Bueno, en este caso, que es que yo tengo
una polinómica por una trigonométrica, lo gracioso de estas funciones es que yo tanto a x le conozco la derivada de la integral y a seno le conozco la derivada de la integral. Entonces, no es que yo vea claro qué es lo que tengo que hacer. En algunos casos va a ser más gritón. Voy a tener una función a la cual solo le sé la derivada y a la otra le sé ambas cosas, así que le puedo sacar la integral. ¿Cuál es la gracia? Voy a ir poniendo corchetes según la especie de integral por partes que vaya teniendo. Dependiendo de eso, hay un método un patrón que se sigue, que es más claro que ocupar de otro. En el caso de una polinómica por una trigonométrica, por lo general, lo que yo voy a querer hacer es decir que la polinómica la voy a derivar. ¿Por qué? Porque hagan el ejercicio de pensar en que ustedes tienen un polinomio el cual lo van derivando muchas veces. Imaginen un polinomio de grado 3. La primera derivada de ese polinomio, que sería un x cubo, sería 3x cuadrado. Si lo vuelven a derivar, le va a quedar 6x. Y si vuelven a derivar esto, le va a quedar un 6. O sea, se fue la función polinómica. En las integrales por partes, entender este fenómeno que les pasa a los polinomios es sumamente útil porque cuando yo tenga polinómicas por trigonométricas, voy a derivar el polinomio hasta dejarlo un número. Cosa súper importante de acá, y aquí voy a poner la conocida fórmula de la integral por partes, que dice que la integral de u de b es u por b menos la integral de b de u. La conocida mnemotecnia de la vaca que dice: un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, ¿quién va a ser u y quién va a ser db? Va a depender de a quién le conozco la derivada y a quién le conozco la derivada, la integral, y cómo quiero ocupar esa información. Como yo quiero derivar x, voy a decir que x es u. Y como voy a querer, por descarte, derivar seno de x, voy a decir que este es de b. Y empecemos. Una cosa importante de acá es que la notación de una integral por partes, de esta forma, aplicando el método de la vaca, es más de objetos que de cambios. Yo voy a tener cosas con u y con dv y voy a querer mirar cuáles son los otros cosos. ¿Ya? Pero mi integral va a seguir siendo en x, no se va a cambiar a u y a b. Ya les voy a ir mostrando con más detalle eso cuando vaya haciendo los reemplazos adecuados. Entonces, como yo digo que u es x, derivo, porque dije que a esta le iba a derivar, entonces me queda que de u a de x, la derivada de x es 1, entonces de u es de x. Entonces fíjense, acá al frente yo tengo un du, y este du, cuando lo reemplace, voy a decir que es de x. La cosa sigue en variable x. Por otro lado, como el de b es seno, esto lo voy a hacer solo una vez de esta forma tan explícita. Lo que yo hago en el fondo es integrar aquí e integrar aquí. Entonces esto me significa que la integral de 1 en db es b y la integral de seno es menos coseno. Y eso es precisamente lo que tengo allá. Algo con b que va a ser con variable x. Así que mucho ojo con eso. Entonces, la integral de x seno de x en dx, una vez que aplico la vaca, yo digo, un día vi una vaca, o sea, el u es x, el b es menos coseno, ¿ya? U y b, siempre aquí viene un menos, abro integral,
¿quién viene? B. O sea, menos coseno, este menos lo tira el tiro para allá, y el de U es de X. Ya vamos a ver en otros ejercicios que salen más cosas. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos precisamente matar lo complicado de esta integral. Porque si era la integral solita de X, era fácil. Si era la integral sola de seno, era fácil. ¿Qué es lo complejo? La cadena resultante de tener el producto entre el polinomio y la trigonométrica. Si yo aplico método por partes y derivo el mono polinómico, me lo echo. Y aquí ya no está. Y esta integral es tremendamente sencilla y esto ya no está integrado. Esto es libre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Menos x coseno de x. Y la integral de coseno es preguntarse qué función al derivar la media coseno es seno. Más c, porque esto era un gusano, una primitiva. No tengo que darme ningún cambio al revés, porque aquí no hice un cambio de variable. ¿Ya? Esto de acá, quiero que les quede bien claro, no es un cambio de variable. Es solamente una representación de mostrar cómo ocurre el producto de unas funciones que da paso a una integral equivalente. Vamos con otros ejercicios un poco más interesantes con esto. Seguimos estando en la fase de polinómica por trigonométrica. Y nuestro ejercicio B va a ser la integral de x cuadrado coseno de x en dx. Aquí, si ustedes ya han sido muy buenos estudiantes y han estado atentos al video, se darán cuenta que, como es polinómica por trigonométrica, voy a querer derivar esto, pero si la derivo una vez, va a seguir el x. Por lo tanto, vamos a tener que hacer dos vacas. Y después de hacer dos vacas, nos va a quedar una integral suelta con un factor trigonométrico que va a ser de fácil integración. Entonces, esto de acá va a ser u, y coseno va a ser el de b. Por lo tanto, yo digo u es x. Entonces, nosotros ya sabemos que de u es igual a de x en estos casos. No, miento. Aquí u era x cuadrado. Entonces, de u a de x es 2x. Por lo tanto, el de u, siempre fíjense aquí, despejo el de u porque estoy buscando el objeto de u, es 2x de x. Ahora, db es coseno. Por lo tanto, si yo integro esto, y me pregunto por la integral de coseno, eso es seno. Y con eso ya estamos listos, tenemos todos los elementos. Fíjense, tengo el objeto u, tengo el objeto de u, tengo el objeto de b y tengo el objeto b. Entonces, un día vi una vaca, o sea, u y b, que sería x cuadrado por seno de x, menos la integral de seno por el de u, que sería 2x en dx. Todo esto va multiplicado, así que este 2 va a salir como constante y voy a tener que esto es x cuadrado seno de x menos 2 veces x seno de x en dx. Fíjense que aquí me volvió a salpicar el tema de la polinómica por la trigonométrica. Entonces tengo que hacer la vaca a los mismos términos. Mucho ojo. Tengo que derivar esto de nuevo. ¿Qué pasa si yo digo, como no funcionó el primer intento, debería hacer la vaca al revés? Voy a integrar este. Y si integro x me va a quedar x cuadrado. Me voy a volver a la misma inicial. Y no voy a ganar nada. Así que cuando les pase esto, siempre siguen integrando y derivando las mismas cosas. De modo que este va a ser u y este va a ser db
Y acá en este caso va a ser un poquito más sencillo. Porque u va a ser x, entonces de u es de x. Y el db va a ser seno. Así que cuando yo integro seno me va a dar menos coseno. Y estos cambios los hago. Fíjense, esta parte de acá que ya se liberó del integral no canta nada en la nueva integral por partes que hacemos. Así que va a seguir siendo x cuadrado seno de x. Después tengo menos este 2. Este 2 está fuera de toda la integral, así que va a quedar afuera de todo el cambio que hacemos a la integral por partes. Entonces, ¿qué me dice la integral por partes? U de b es igual a v. U es x y b es menos coseno. Así que voy a tener aquí menos x coseno de x menos la integral de b de u. Nuevamente tengo un menos que aprovecho a sacarlo al tiro, va a ser un más coseno de x y aquí el de x es igual a de u, así que queda maravilloso. Voy a borrar esto de aquí para avanzar. Y acá es ya decisión suya si ustedes quieren introducir este menos 2 al baile. Yo lo voy a dejar ahí tranquilo, cuando termine todo lo voy a introducir. Y me queda x cuadrado seno de x menos 2 veces menos x coseno de x y la integral de coseno es seno. Y como he sacado todo, en realidad la constante debería estar aquí dentro de este corchete, pero ya vimos que si yo tengo suma, producto, la cosa que sea con las constantes, la puedo bautizar como una única constante c, así que la voy a dejar afuera. Y ahora puedo entrar ese 2. Entonces el resultado final de esto es x cuadrado seno de x. Este menos 2 entra con este factor que está en negativo, así que va a quedar positivo. 2x coseno de x menos 2 seno de x más c. Pueden factorizar los senos o dejarlos como están, da exactamente lo mismo. Este es un buen ejemplo de cuando tenemos que hacer dos vacas. Recuerden lo importante, siempre hacer en las mismas expresiones. Vamos al ejercicio C. Voy a hacer una integral definida. La integral que va de 1 a 2 de x logaritmo de x en dx. En este caso tenemos otra especie que es de la forma polinómica por logarítmica. En los casos en que yo tengo una polinómica por una logarítmica, a diferencia de lo que uno cree que debería hacer, que es derivar la polinómica, vamos a derivar la logarítmica. ¿Por qué? Porque el logaritmo de x es algo bastante chori de derivar, da una cosa que es más polinómica, entonces podemos mezclar la información polinómica que vamos a tener al final del día. Entonces, cuando tengamos este caso, derive el logaritmo. Entonces, ¿quién va a ser u? Va a ser el logaritmo. Y b va a ser x. Entonces, u es logaritmo. Entonces, de u a de x es 1 partido en x. Por lo tanto, el de u es dx partido en x. Ahora, esto es un buen ejercicio para ver qué es lo que ocurre cuando queremos derivar x. Ya lo hemos derivado. B es x de x. Así que, perdón, db. Db es x de x, así que el b va a ser integral x, que va a ser x cuadrado medio. Y con eso ya tenemos todas las partes para esta integral.
Mucho ojo con lo que voy a hacer ahora porque esta es una integral definida. Así que algo van a tener que decir los límites de integración con respecto a lo que vamos a hacer. En lo que sigue hacemos de la misma forma. U de b en integral va a ser v, el logaritmo con el x cuadrado, medios, y ojo aquí. Este término que escapa de la integral va a ser evaluado entre los límites de integración. Tengo que evaluar esto entre 1 y 2. Y continúo. Menos la integral que va entre 1 y 2. Los límites no cambian porque no he hecho un cambio de variable, pero sí los tengo que mantener presentes. Y sigo. X cuadrado medios por du, que sería dx partido en x. Se dan cuenta que se mezclan información. Si bien yo agrando el polinomio, pero el logaritmo me tira algo partido en x. Entonces yo puedo jugar con esos polinomios que me van a quedar. Entonces, esto de acá va a ser el logaritmo de 2 por 2 al cuadrado medios menos el logaritmo de 1 por 1 medio menos la integral, que va a ser x medios en dx. La gracia de acá es que el logaritmo de 1 es 0. Y fíjense que cuando nosotros tenemos límites de integración, en una integral definida, por supuesto, y cuando hacemos la parte de la integración por partes, la primera parte ya no me da una función aparentemente libre, sino que me da un número. Entonces acá yo tengo 2 veces logaritmo de 2 menos 1 medio, la integral que va de 1 a 2, de x en dx. Así que seguimos resolviendo esa integral. ¿Y qué obtenemos? Lo de x cuadrado que va desde 1 a 2. ¿Ya? X cuadrado medio. Algo útil que ustedes pueden hacer acá, si les molesta un poco la sobrenotación que ocurre en estos casos, es que dado que estas constantes se van a repetir en los dos términos de la resta, ustedes pueden factorizarlas. Entonces este 2 pueden tirarlo acá a partir por 4. Y después decir, bueno, esto va a ser x cuadrado entre 1 y 2. ¿Ya? Este 2 de aquí puede salir. Y esto va a ser 4 menos 1, que va a ser 3. Así que este resultado es 2 logaritmos de 2 menos 3 cuartos. Y ahí tenemos un caso de polinómicas por logarítmicas. ¿Ya? Recuerden derivar el logaritmo. Vamos a aprovechar la técnica de polinómica por logarítmica para hacer un resultado que a veces es bastante capcioso, que uno sabe que no es algo que debería ser tan feo, pero que uno queda corto de herramientas porque no sabe eso. Uno sabe que la derivada del logaritmo es 1 partido en x, pero la integral del logaritmo es una cosa que no es tan común. No anda por ahí todos los días uno hablando de la integral del logaritmo. Si uno deriva el logaritmo, y no deberían tener problema con eso. ¿Qué hacemos con esto? No puedo hacer un cambio de variable, porque si le hago un cambio de variable, me piso la cola, va a salir al baile el elemento logaritmo cuando lo derivo, cuando lo integre. Así que no va a funcionar ahí. No tiene cara de una sustitución trigonométrica, y no podría cambiar la variable chica de ahí. Así que la integral por partes va a venir a ayudarnos en nuestra tarea. Y la clave acá es hacer un truco bastante cochino, que es decir, que aquí había un pequeño 1 multiplicando a nuestro logaritmo. Y cuando yo muestro esta integral de esta forma, digo, bueno, esto es polinómico por logarítmico. Los números son polinomios de grado 0, son polinomios super fome, pero son polinomios. Entonces, cada vez que se encuentren con esta integral así por la vía solita del logaritmo, ustedes dicen, ah, esto es 1 por logaritmo, y me acuerdo de que tengo un polinómico por logaritmo. Así que hacemos el método de la integral por partes, que me dice derive el logaritmo, así que este va a ser u. Y aquí vamos a integrar al polinomio, pero nuestro polinomio es 1. Entonces decimos consecuentemente que u es logaritmo de x
Por lo tanto, el de u de x, que sería esta derivada, nos va a dar 1 partido en x. Y cuando hacemos esto, recuerden que siempre hay que despejar el objeto de u. Entonces esto me va a quedar que de u es de x partido en x, tal cual como ocurrió en el ejemplo pasado. Ahora, si nos vamos con el b, que va a ser 1 de b, 1 de x, perdón, el de b, tenemos que integrar esto y nos va a decir que b va a ser x. Así que el 1 no representa mayores complicaciones. Simplemente integramos y nos queda un x pequeñito. Entonces, voy a llevarme el resultado acá abajo y me va a quedar que un día vi una vaca, o sea el u y el b, y va a ser esto x logaritmo de x. Como estoy en un gusano, no tengo que reemplazar absolutamente nada en los límites de integración. Menos y el b de u, que va a ser x, y el de u, que es de x partido en x. Ya se darán cuenta que esto quedó súper simple. El x se va con el x y nos da paso a la integral x logaritmo de x menos la integral de 1 en de x. Y la integral del 1, que fue lo que hicimos aquí recién, es x. Así que esto es x logaritmo de x menos x más c. Y eso es todo. La integral del logaritmo, más que un tema difícil de calcular, es un tema difícil de plantear. Si usted no ha visto esto nunca, es difícil que se le vaya a ocurrir por la decir, ah, ahí hay un 1 y tengo que hacer una integral por partes. Pero la idea es que ahora no lo olviden. La siguiente integral se parece un poco, porque no quiero hacer un ejercicio tan largo, podría ser algo más entretenido con este tipo de integrales, pero voy a ocupar este ejercicio dada su simplicidad. La integral arcotangente. Hay que discriminar para las integrales por partes el tratamiento de trigonométricas y trigonométricas inversas, que no van a ser lo mismo. Así que este es un caso de, adivinen, la integral de arcotangente no la conocemos, pero su derivada sí. Así que vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Así que esto va a ser un caso de polinómica por trigonométrica inversa. Y en estos casos, al igual que con las logarítmicas, la idea va a ser derivar la trigonométrica inversa. Entonces, esto de aquí lo voy a escribir de la forma 1 por arcotangente en dx, en donde voy a derivar arcotangente, porque esa integral la deben conocer, y el 1 lo voy a integrar. Así que 1 va a ser db. Entonces, el u va a ser arcotangente de x, y el de u a de x, que va a ser su derivada, va a ser 1 partido en 1 más x cuadrado. Entonces, el de objeto de u va a ser dx partido en 1 más x cuadrado. Por otro lado, db es 1, así que b es x. Y con eso ya tenemos todo listo para poder hacer la integración por partes, que me dice que un día vi una vaca, que sería x arcotangente de x, menos el vestía de uniforme, que va a ser x partido en 1 más x cuadrado en dx. Este es un muy buen ejercicio al calcular la arcotangente, porque es un ejercicio que les va a mostrar cómo mezclamos técnicas de integración. Ya hemos hecho la integral por partes. Acá nosotros tenemos un resultado final, que es la función que se liberó, pero lo que está dentro de esta integral no es lógicamente la integral arcotangente, si no, no tendría mucho sentido el hacerla por partes. Tampoco es una integral de forma directa, pero lo que nosotros debemos hacer para realizar esto es pensar en un cambio de variable apropiado. El cambio de variable apropiado es 1 más x cuadrado, porque
al derivar me va a generar el x, que se va a ir, y va a ser un cambio muy bueno. Así que esto lo voy a escribir y después lo voy a borrar. Voy a decir que u, no voy a confundir las letras de la integración por partes con esto. Voy a decir que t es 1 más x cuadrado. Entonces de t a de x es 2x. Entonces el de x es de t partido en 2x. No tengo límites de integración, así que con eso basta. Y voy a seguir abajito del cambio de variable que hago, que tengo x al cotangente de x menos, el x no le he hecho nada, pero 1 más x cuadrado lo llamé t. El de x se transformó en dt partido en 2x y ganamos porque los x se van y me queda x al cotangente de x menos un medio de la integral de dt sobre t. Y esa integral es archiconocida, es la integral del logaritmo. Así que esto nos va a quedar en x al cotangente de x menos un medio del logaritmo en valor absoluto de t más c, porque terminé la integral. Pero aquí yo ocupé un cambio de variable usual en modo de primitivas, así que tengo que devolver el cambio de variable. ¿Y cuál fue el cambio de variable que hice? Decir t igual 1 más x cuadrado. Así que finalmente esta integral es x al cotangente de x menos un medio del logaritmo de 1 más x cuadrado más c. Y ahí termina esa integral. Sigamos con otro. La integral de e a la x, seno de x, en de x. Si se dan cuenta, este es un nuevo tipo de categoría en donde tengo una exponencial por una trigonométrica. Este tipo de integrales por partes son las más largas y tienen que hacerlas por integrales por partes. Este es un ejercicio muy gritón de integral por partes, no va a salir de otra forma. Y lo que deben hacer acá es integrar o derivar dos veces la trigonométrica. Este es un caso bastante especial porque nos va a quedar una integral por partes que no va a ser muy útil, que vamos a tener que hacer otra, la cual no va a parecer útil, pero hay que tener mucho ojo cuando lleguemos a esa segunda parte. Entonces, voy a derivar seno, va a ser mi u, voy a integrar la exponencial, va a ser mi db, así que tengo aquí que u es seno de x, entonces de u a de x es coseno de x, por lo tanto el objeto de u es coseno de x en de x. Por otro lado, db es e a la x en dx, y si integro la exponencial, como es inmortal, va a ser la misma exponencial. Entonces, tenemos que esta integral se transforma en v, o sea, la e a la x por seno, menos v de u, o sea, e a la x coseno de x en dx. Fíjense que la integral por partes prácticamente no le hizo nada a esto, o sea, hizo aparecer un término, pero la integral es casi la misma, salvo que en vez de seno tengo coseno.
Entonces es ahí donde yo digo que hay que derivar dos veces, porque vamos a tener que volver a derivar coseno mediante una integración por partes y volver a integrar la exponencial. Entonces, voy a escribir esto aquí abajito de nuevo. Es exactamente lo mismo, no he hecho ningún paso nuevo, solamente para que me quede más ordenado. Entonces, aquí va a ser u coseno y b de b va a ser la exponencial. En donde u igual coseno de x, entonces de u a de x va a ser menos seno. Entonces el objeto de u va a ser menos seno de x en dx, mientras que el de b es e a la x en dx, por lo tanto b va a ser e a la x. En cuenta esta integral por partes es casi idéntica a esta de acá, y es lo que vamos a querer que ocurra. Entonces, seguimos. E a la x seno de x menos, ojo, este menos yo abriría aquí un gran paréntesis porque lo que viene va a estar siempre influenciado por ese menos. Y ahora miro este integral por separado, que va a ser u de b en integral igual a v, que va a ser e a la x coseno de x menos la integral de b de u, o sea, e a la x, pero es menos seno, así que voy a quedar con un más de x. Aquí se tienen que alarmar y a la vez, cuando pase esto, decir que van bien. Porque volvimos a nuestra integral inicial, que era la integral de a la x seno. Pero esto hay que tener ojo porque va bien encaminado. Veamos la influencia de este menos. Fíjense que voy a tener acá e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos e a la x seno de x en dx. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y este caso siempre de las exponenciales por trigonométricas, es que tenemos que encontrar como si fuese una ecuación la integral que estamos buscando. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a llevar acá a esta línea nuestro resultado que andamos buscando, la integral, que va a ser e a la x seno de x en dx. Y fíjense lo que voy a hacer. Dado que esta integral, que es exactamente el mismo objeto que el que tengo en este lado izquierdo de la ecuación, está con menos, quiere decir que lo puedo llevar acá, sumando. Voy a sumar por esta integral y me va a quedar dos veces la integral que ando buscando, igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Notar que esto funcionó porque hay un menos. Si hay un más, se me va todas las páginas. Así que hay que tener mucho ojo. En la mayoría de los casos, si me queda un más, es porque algo hicimos mal arriba. Por lo general, estas integrales están hechas para que funcionen así. El comportamiento entre una exponencial y una trigonométrica es más o menos cíclico. Y nosotros con integración por partes podemos lograr encontrar el patrón que responde a esta integración iterándola dos veces y despejando. Entonces, ¿qué falta para que esto quede listo? Este 2. Tiro este 2 para acá abajo a dividir. Y digo que la integral de a la x seno de x en dx es e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Todo esto partido en 2. Y ahí despejé mi integral. Mucho ojo con eso. Despejé la integral. Y ahí estamos listos. Eso era lo que queríamos. O sea, la integral es eso. Dado que se trata de una primitiva, más c. Y ahí he terminado. Si no se entendió bien, les sugiero volver a ver las partes complicadas, sobre todo aquí. Pero lo que se hace es que cuando nos damos cuenta que después de la segunda integración por partes, volvemos al inicio, bajamos y lo tratamos como una ecuación. O sea,
de aquí para adelante lo trato como una ecuación. Y eso es lo que se sigue. Finalmente, como último ejercicio, vamos a ver el último caso de las integrales por partes. Letra G, la integral que va de 0 a 1 de x por e a la menos x en dx. Este caso de aquí es de la categoría polinómica por exponencial. ¿Cómo se trata esto? Dado que la exponencial jamás nos vamos a poder deshacer de ella, hay que deshacerse del compadre que está al lado, o sea, de la polinómica. Así que vamos a derivar la polinómica hasta matarla. En este caso nos va a salir gratis en un paso, así que no va a haber mucho problema. Así que por lo tanto, x va a volver a ser u, ha sido b todo este rato, y e a la menos x de x va a ser de b. Hacemos el paso a la integral por partes. Si u es x, entonces du es de x. Y acá le he agregado la dificultad de esto, en que si db es e a la menos x en dx, recordemos que esta integral tiene que pagar el precio de que está a la menos x, y va a ser menos e a la menos x, va a ser el b. Así que, esta integral de acá, ojo que está definida, así que hay que tener cuidado con los límites de integración, va a ser u por b, o sea, menos xe a la menos x entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1, voy a escribir todo esto una línea más abajo, ¿ya? Esto lo voy a escribir aquí, menos x e a la menos x entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1 de b con du, o sea, menos e a la x, va a ir un más e a la menos x en dx. Evaluemos esto, siempre les recomiendo evaluar antes esto. ¿Y qué va a ser esto? Un menos 1 por e a la menos 1 menos 0 más esta integral de aquí, que la voy a dejar escrita un ratito más. Así que esto va a ser menos e a la menos 1. Y esto de acá, la integral de e a la menos x, ya la calculamos. Así que esto va a ser menos e a la menos x entre 0 y 1. Entonces acá tenemos menos e a la menos 1 más menos e a la menos 1. Como hay una resta me va a quedar con más. Y esto va a ser e a la 0. Entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Dos objetos de esta misma especie. Vamos a tener menos 2 veces e a la menos 1. Y este e a la 0 es un 1. Y ahí ya podría decir que está listo. Pero recuerden que e a la menos 1 es 1 partido en e. Así que eso ahí queda de forma más bonita y más bella. ¿Qué es lo importante en este tipo de integración? Y ya vamos cerrando esta clase. Es que cuando es polinómica con exponencial, siempre se mata el polinomio. Por lo general quedan cosas con e, así que es bueno que tengan un trabajo bonito de e. Estos son los métodos de las integrales por partes. Espero que se haya entendido. Recuerden que cualquier cosa, cualquier duda que no se haya entendido, intenten como primera opción devolver el video, volver a escuchar la explicación. Si no, me pueden mandar dudas al mail. Y recuerden que este viernes cualquier ejercicio de los que hemos visto o ustedes otros que traigan, los vamos a ver. Y eso sería.